Hay canciones que se convierten en la banda de sonido de la seducción de toda una generación. Hoy, en Analizando Canciones, nos metemos con uno de los temas más icónicos y sensuales de Soda Stereo, Persiana Americana. Esta es una canción que habla sin rodeos sobre el deseo, pero desde un lugar muy particular y un poco oscuro, el del voyeurismo. El que canta es un espía, un observador que mira a otra persona a escondidas a través de una persiana. Y esa barrera, la persiana, es la clave de todo. La persiana americana del título es la gran metáfora de la canción. Es una frontera que lo separa de su objeto de deseo, pero que al mismo tiempo es lo que le permite mirar sin ser visto. Esa distancia, ese acto prohibido de espiar, es lo que intensifica la fantasía y la excitación. Pero no es un juego de uno solo. La letra nos da una pista fundamental en una de sus estrofas más potentes. Cuando dice estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. Esta es una metáfora clara de estar en una situación límite, de alto riesgo. Pero lo más revelador es lo que sigue, no sientes miedo, sigue sonriendo. La persona observada no es una víctima, sino una participante activa y consciente del juego. Su sonrisa, en una situación tan peligrosa, es un signo de complicidad y provocación. Y el remate lo confirma, sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. El juego es mutuo. La adrenalina de ella se alimenta de la audacia de él. Con esta idea en mente, otras frases cobran más sentido. Cuando Cerati canta Yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable, nos está revelando la psicología de este juego. El placer no está en tener, sino en mirar desde lejos, en desear lo que parece imposible de alcanzar. La imperfección de la imagen es parte del erotismo. Y acá viene una de las frases más geniales de la canción. Es una condena agradable, el instante previo. Es un oxímoron perfecto. La tensión de la espera, la anticipación, es una condena porque están atrapados en ese deseo, pero es agradable porque en esa misma tensión compartida encuentran el máximo placer. Para entender de dónde viene esta inspiración, hay que mirar al cine. El coautor de la letra se inspiró en las películas de suspenso de Brian De Palma, como Doble de Cuerpo, que tratan justamente sobre el voyeurismo. Pero es imposible no conectar la canción con otra imagen icónica de 1986, el mismo año en que salió el tema. La famosa escena de la película 9 semanas y media. Allí, Kim Basinger baila para Mickey Rourke usando justamente una persiana americana para jugar con las sombras. Mientras de fondo suena el hitazo de Joe Cocker, puedes dejarte el sombrero puesto. Esa combinación de imagen y música para crear una atmósfera de tensión erótica es súper potente, y es la misma vibra que transmite Persiana Americana. La imagen del cuerpo que se insinúa pero que no se entrega del todo, captura a la perfección la esencia del deseo que describe la canción de Soda. Y llegamos a la parte final de la canción. La coda que funciona como la conclusión de toda esta filosofía del deseo. Cuando Cerati canta es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, está admitiendo una duda. Un misterio que lo supera. Él se resigna a que, a través de la persiana, la verdad completa es inalcanzable. Y entonces repite la frase que es el corazón de todo el tema. Solo así yo te veré, a través de mi persiana americana. Esto es una declaración de aceptación total. Nos dice que esta es la única manera en que él quiere o puede relacionarse con ella. La barrera de la persiana no es un problema a solucionar. Es la condición necesaria para que el juego del deseo pueda existir. Finalmente, nos deja un consejo casi hedonista. No gastes fuerzas para comprender. Es una invitación a rendirse al momento, a la ambigüedad. Se trata de sentir, en lugar de entender. La canción termina así, sin una resolución clara, y esa es justamente la idea. El juego de la tensión y el deseo a través de la persiana es un estado permanente. En resumen, Persiana Americana es una obra maestra sobre la complejidad del deseo. Es una canción que nos dice que a veces la fantasía, la distancia y la tensión del instante previo pueden ser tan o más potentes que la realidad misma. Todo esto envuelto en un sonido post-punk y new wave que definió la década de los 80. Bueno, hasta acá llegamos con el análisis de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te gustó el video me ayudas un montón si le das me gusta y me dejas un comentario. Contame qué te pareció o qué otro temazo te gustaría que analicemos en el futuro. Para no perderte los próximos análisis no te olvides de suscribirte a Analizando Canciones y de activar la campanita. Como siempre el link a la canción original está en la descripción. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.